En este vídeo mostraremos el apartado de inmobiliario en la declaración de la renta del año 2020. Para ello, una vez que hemos importado los datos fiscales, en el apartado de inmobiliario aparecerá resaltado en color azul cuando hay inmuebles, pulsamos en el botón y vemos los inmuebles que hemos traspasado de los datos fiscales. Si quisiéramos añadir un inmueble de manera manual, pulsamos en el botón de añadir y el programa nos va pidiendo los diferentes datos. Con respecto a los importados, si modificamos el inmueble, en el programa vemos los datos que se traspasan desde los datos fiscales. En principio, la descripción junto a la dirección, el porcentaje de propiedad o usufructo, así como la referencia catastral en su caso, y también por defecto se marca que se aplique el porcentaje de titularidad, es decir, que los valores que tenemos en la parte inferior queremos que se prorrateen por el porcentaje de propiedad. Si no quisiéramos aplicar ese porcentaje, tendríamos que indicar abajo los datos ya prorrateados. En el caso más frecuente siempre se aplica el porcentaje y también aparece marcado que este inmueble se incluya en la declaración de la renta, en el cálculo de renta. En algunos casos, como por ejemplo nuda propiedad o algunos inmuebles que no se incluyen en el cálculo de renta, nos aparecerá desmarcado esta casilla. Esos casos de nuda propiedad o en el caso de algunos inmuebles rústicos, pues nos aparecerá ya desmarcado. Si hay un inmueble que aparece marcado y el usuario no lo quiere incluir, lo marcamos y por tanto lo desmarcamos, y por tanto no se incluiría en esta declaración. Además de estos valores, se incluye el valor catastral de la construcción, así como el valor de si está revisado o no el valor catastral. Estos datos vienen en los datos fiscales. Además, este año, como novedad en el 2020, en aquellos inmuebles que se informaran el año anterior, por ejemplo, que estuviese arrendado, también nos va a aparecer el tipo de adquisición del inmueble que hemos informado, la fecha de adquisición, el importe y los gastos y tributos inherentes a esa adquisición, así como el importe de mejoras realizadas en ejercicios anteriores. Si por el contrario estos datos no fueron informados el año anterior, podremos indicarlo en este apartado. Todos estos datos los vamos a necesitar para realizar el cálculo de la amortización de manera automática. Por otro lado, hay un apartado para indicar las mejoras que se realizaron en este ejercicio. Por ejemplo, en este inmueble, el 1 de marzo del 2020, hemos realizado un gasto de 10.000 euros, una mejora de 10.000 euros. Indicamos el NIF del gasto y el importe. En este caso vamos a indicar 10.000 euros como mejora realizada el 1 de marzo del 2020. Si pulsamos en el botón de realizar el cálculo de amortización, ya tenemos aquí nuestro tope, la base que sería ese tope, así como el porcentaje, el 3%, que sería la amortización del inmueble y de la mejora, en este caso como es mayor el importe de adquisición, sobre el importe de adquisición y los gastos y tributos inherentes, esto lógicamente por el porcentaje que supone la construcción sobre el valor, y también le sumamos el importe de las mejoras realizadas en ejercicios anteriores. Para la amortización de esta mejora lo haremos desde el apartado del arrendamiento. Entonces le damos al botón de grabar y ya tenemos nuestro inmueble en la parte de arriba configurado. En relación a algunos casos especiales, como por ejemplo que no tengamos valor catastral o que el tipo de adquisición sea onerosa y lucrativa, ¿no? Que tenga diferentes tipos, en estos casos el programa no permitirá activar esta casilla y tendremos que indicar nosotros el importe de la amortización que queremos aplicar. Este importe es importante que destaquemos que tiene que ser ya aplicado el porcentaje. Es decir, si tengo el 50%, en este caso sí que tendría que indicar el importe ya prorrateado por ese porcentaje. Bueno, pues ya tenemos el inmueble en la parte superior configurado. Ahora nos vamos al apartado de abajo y vamos a indicar aquí pues los días o los usos que ha tenido. Recuerden que un inmueble puede tener, por ejemplo, un uso de disposición, imagínense 150 días, y por otro lado también puede estar arrendado el resto de los días. O por ejemplo puede ser que solamente tenga un uso en todo el ejercicio. Vamos a indicar aquí
Aquí a disposición ya me calcula la renta imputada, la imputación de rentas inmobiliarias. Vamos a indicar aquí que solo estuvo arrendado. Por tanto, le damos al botón de modificar e indicamos los días. En este caso, 366 días, un arrendamiento sin reducción, hemos ingresado 10.000 euros de ingresos y indicamos los gastos que hemos tenido, gastos deducibles que hemos tenido en el inmueble. En la parte de arriba tenemos los gastos de reparación y conservación e intereses y otros gastos de financiación. Podemos ver también los aplicados o los que están pendientes, perdón, de aplicar en el ejercicio. Y en la parte de abajo ya el resto de gastos. En este caso vamos a indicar, por ejemplo, un contrato de seguro, 225 euros, así como un impuesto, por ejemplo, el IBI, 458 euros. Aquí vemos la amortización del inmueble y la mejora de años anteriores, pero como tenemos mejoras este año, pulsamos en días amortización mejoras y aquí vamos a indicar los días que queremos amortizar de esta mejora de los 10.000. Si, por ejemplo, yo indico aquí 366 días, el programa va a controlar que no superen los días desde la mejora hasta el fin del periodo impositivo, hasta el 31 de diciembre. En este caso, no podría amortizar más de 306 días. Podría amortizar menos, pero nunca más. En este caso voy a amortizar 306 días porque estuvo todo el tiempo arrendado. Y ya se actualiza el importe de la amortización. Ahora ya tenemos los importes de la amortización del inmueble y mejoras de años anteriores, así como la mejora del año actual. Y solo tendríamos que indicar en su caso las retenciones, pues por ejemplo 1.900 euros. Grabamos y ya tenemos nuestro inmueble configurado, tenemos imputados todos nuestros ingresos y gastos y por tanto ya tendríamos todo el inmueble preparado para la declaración, para la presentación. ¿Qué ocurre con el segundo inmueble? Por ejemplo, yo en el segundo inmueble le tengo inmueble a disposición, pero puede ocurrir que un inmueble sea accesorio de otro. Imagínense que en este caso, cuando arrendamos este inmueble, lo arrendamos con este accesorio. Pues para ello nos situamos en el primer inmueble, este tiene el uso de arrendamiento, y aquí podemos añadir el inmueble accesorio a este arrendamiento. Pulsamos, podemos crearlo o seleccionarlo. En nuestro ejemplo, como ya lo tengo creado, lo voy a seleccionar. Me aparecen los diferentes inmuebles que estén disponibles, en este caso solo uno. Le damos a seleccionar y ahora ya este inmueble está configurado como accesorio. Entonces lo que vamos a hacer es cubrir los datos para también su amortización o incluso sus mejoras. El valor catastral de la construcción y revisado decíamos que ya nos viene de los datos fiscales, sin embargo el resto en este inmueble concreto no estaban informados el año anterior, por tanto lo vamos a informar. Bueno, pues indicamos el tipo de adquisición onerosa, el importe de adquisición de este inmueble fueron 26.500 euros, fue adquirido el 1 de septiembre del 2019, los gastos y tributos inherentes a la adquisición fueron 1.325 euros. Las mejoras realizadas en el ejercicio anteriores pues fueron 500 euros. Y ahora podemos informar de las mejoras realizadas en este ejercicio. Por ejemplo, el 1 de septiembre del 2020, en este NIF de la factura de las mejoras, indicamos un importe de la mejora. Pues en este caso hemos mejorado este inmueble en 1.875 euros. Fue lo que nos ha costado esta mejora. Como se cumplen las condiciones para hacer el cálculo automático, marcamos y ya tendríamos aquí el tope junto con el 3% de ese tope. Es importante destacar, igual que pasa en el inmueble principal, que este importe es la amortización del inmueble y la mejora de años anteriores, pero a esta mejora tendremos que informarla después de los días. Le damos al botón de grabar, ya tenemos nuestro inmueble indicado como accesorio. Si ahora nos vamos abajo al botón de modificar, aquí vamos ahora a incluir las amortizaciones. Entonces, en primer lugar, hay un botón arriba que indica amortizar inmuebles accesorios. Fíjense que aquí pone 0. Vamos a pulsar. Le vamos a marcar que queremos que se aplique en este arrendamiento también las amortizaciones, el importe de amortización del inmueble accesorio y también las mejoras.
En este caso, vamos a poner otra vez 366 días y veremos que ya el programa nos pone solo 122, que son los días que tenemos disponibles desde la fecha de mejora. 122. Pongo 122 porque en este caso estuvo todo el año arrendado. Si fueran menos, tendríamos que poner los días exactos del arrendamiento. Serán los días que vamos a amortizar. Damos al botón de grabar y ya tenemos aquí el importe de la amortización del inmueble accesorio, de sus mejoras de años anteriores, así como de la mejora actual por esos días que hemos comentado. Le damos al botón de grabar y ya tenemos indicado correctamente el inmueble principal con su arrendamiento, con sus ingresos, gastos y amortizaciones del principal y accesorio, así como sus respectivas mejoras, y en la parte de abajo tenemos el inmueble. En este caso nos queda a disposición 366 días, esto lo vamos a borrar porque ya no estuvo a disposición sino que estuvo arrendado como accesorio, y aquí en el accesorio podemos indicar los días que estuvo arrendado, que en este caso fueron 366 días. Y de esta manera nos queda configurado correctamente los inmuebles con sus ingresos, con sus gastos y con todos los datos que necesitamos para la declaración. Este es el caso quizás más complejo en el sentido de que tenemos unos ingresos por amortización y un accesorio. Si fuera simplemente, como teníamos configurado al principio, un inmueble a disposición, el programa realmente ya nos lo traslada y lo único que tenemos que indicar son los días que estuvo a disposición y ya el programa calcula esa renta inmobiliaria imputada. Pues hasta aquí fue el apartado de inmobiliario para su correcta configuración a efectos de la declaración de la renta del año 2020.